donde nos vamos a centrar sobre todo y vamos a incidir especialmente, es esta historia en la que un investigador recibe un encargo del obispo de Cartagena, que es su tío, para intentar recuperar la Vera Cruz de Caravaca, en la región de Murcia. Es el libro de David Zaplana y de Ana Vallabriga, con quien ya hablamos. Hola Ana, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros para contarnos esta historia que a buen seguro nos va a entretener y nos va a permitir conocer, ¿verdad, Ignacio? Una parte importante de ese pedazo que se busca, ¿no?, de la Cruz de Cristo. Aspirita. Bueno, ningún escocés verdadero, además tiene una particularidad que está publicado por Amazon Publishing, que luego hablaremos, pero lo que más me ha llamado la atención del libro es Elías. Vamos a ver. Yo he visto un montón de detectives, pero este es raro. Es decir, es devoto, se pone silicio, compra arte, resuelve cubos de Rubik, pertenece a una orden religiosa. Vamos a ver, ¿de dónde sacaba Elías? Es una cosa loca. Bueno, aún nos queda una cosa por hacer con Elías que no incluimos en el libro, y es que perteneciera a alguna orden religiosa de aquí de Cartagena, de las que salen en Semana Santa. Que ya alguna amiga nos dijo, no habéis puesto ese detalle y es muy cartagenero, o sea que aún podría haber dado más de El silicio es tremendo. Bueno, eso es un pasaje de su pasado, ¿no? De la compleja relación que él mantiene con su tío. Sí. Así es. Ningún escocés verdadero es el título de este thriller en el que se mezcla la historia y la investigación en el tiempo real. Le ha llamado la atención Elías, el detective privado, a Ignacio. A mí me llama la atención Alfredo, el obispo. Un obispo también singular, ¿no, Ana? Bueno, sí, la verdad es que no es un obispo al uso, o tal vez sí, porque tampoco conocemos mucho la vida personal de cada uno de ellos, ¿no? Solamente conocemos su visión más pública, y a veces cuando salen a la luz ciertos capítulos, por ejemplo aquel cardenal francés que en los años 70 apareció muerto en la casa de una meretriz. Él decía que iba a pasarle a su casa, iba a hacer, como ya no podía salir, pues él hacía servicio a domicilio, ¿no? No era al revés, el servicio. Y bueno, pues hemos intentado buscar la peculiaridad. En el caso del obispo y en el caso de Elías, como decía Ignacio, pues quizás no sea un detective al uso. Pero bueno, también queríamos eso, ¿no? Partir de la base de un detective que no sea ya alcohólico, que ya esté destrozado de la vida, sino plantearlo casado, felizmente, con una familia bastante aburguesada y clásica, y bueno, y a partir de ahí pues empezar a desmontar todo aquello. Hay mucho arte en la novela, hay mucha dialéctica acerca del arte, entre lo que es el arte moderno, arte clásico, copias originales, pero entre todos los nombres del arte, que normalmente son masculinos, aparece una mujer que a mí me gusta, que es Artemisia Gentileschi. Han estado un poco ninguneadas las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Hombre, absolutamente. O sea, ella fue una gran artista y normalmente no se estudian los libros de arte. Por lo menos yo no lo estudié en mi momento, ¿no? Y bueno, sí, está bastante ninguneado. Y además me hace mucha gracia porque la figura de esta artista que aparece en el libro, yo creo que tiene mucha relación con las cosas que están pasando ahora, con el tema de la manada, ¿no? Esa famosa violación donde se pone un poco en duda el punto de vista de la agredida. Pues a ella también le pasó lo mismo, porque ella, su tutor, su mentor, su profesor de pintura, la violó, la agredió sexualmente, y cuando ella lo llevó a juicio, pues la que fue puesta en entredicho fue ella. Estamos hablando del siglo XVII, pero es que hoy en día sigue pasando un poco lo mismo, ¿no? O sea que hay muchas historias que al final se acaba, no hemos pasado página. Y el tema del arte nos gustaba mucho, y nos gustaba mucho incluir a mujeres que fueran rompedoras, que hubieran ido un poco contracorriente. Entonces hay varias referencias, entre ellas Artemisia, pero también hay algunas cantantes, también hay algunas figuras que nos parecía muy interesante el ponerlas en valor. Y desde luego el tema del arte es crucial dentro de la novela. Hay una dialéctica porque los dos personajes principales, por un lado está Elías, que es ese investigador, pero luego también está Ele, que es esa mujer con un pasado tan turbio, ¿no? Y tan fuera de convenciones, que tienen conceptos diferentes. A ella le encanta el arte moderno, el arte contemporáneo, y él es más clásico. Y ahí es donde se establece, ¿no?, como dice Ignacio, ese diálogo, ¿no?, entre lo que es el arte clásico, el arte contemporáneo, y bueno, ahí tienen sus conversaciones entre ellos. El arte es uno de los aspectos
elementos principales de la novela, de Ningún escocés verdadero, junto a la religión y el matrimonio, y esos tres fenómenos consideráis que son las tres grandes mentiras. Ana, explícanos, por favor. Bueno, esto es un pasaje que hay en el libro, ¿no? Una conversación que tiene Elías, que es mucho más convencional al principio del libro, con su hermana, ¿no? Que ella es mucho más liberal y entiende la espiritualidad de otra manera y entiende la sociedad de otra manera. Y ahí tienen esa conversación, sí. Él dice que, bueno, que ella dice que la verdad no existe, ¿no? Que son todo interpretaciones, o del amor, como sería el matrimonio, o de la belleza, como sería el arte, o en fin, es una forma de comprender el mundo. Pero también un poco hacemos tanto hincapié en el tema del matrimonio, el tema de la iglesia, porque de lo que de verdad habla el libro es del tema de la moral. Y la moral, esas son las formas en las que nos transmiten la moral la sociedad, ¿no? Es a través de la política, a través de la educación y a través de la religión. Son unas formas muy básicas de transmitir esa moralidad. Nos hemos centrado quizás más en lo que es la religión, pero bueno, también están ahí marcadas, ¿no? Esa es otra. Hay una cosa que es particular, porque vosotros publica Amazon. Hay un desembarco de editoriales que a mí me llamó la atención, Amazon, HarperCollins, Ibérica. Al final, yo tengo dos cosas en la cabeza. Para ser escritor, parece que no basta publicar en digital. Hay que tener un libro físico y después, ¿qué efecto puede tener en el panorama literario el desembarco de todos estos grandes grupos, estos grandes levitanes? Bueno, en el caso de Amazon Publishing, que es el que hacemos nosotros, pues realmente yo creo que está por ver todavía, porque igual que en Estados Unidos yo creo que tienen un peso más específico, aquí en España todavía está aterrizando, todavía está empezando. Yo creo que tienen como 1 año y medio, quizá algo menos, de vida. Entonces yo creo que está un poco por ver, pero es una ventana más que se abre a los autores. Y bueno, ya quitando ya por supuesto lo que es publicar en Amazon directamente, ¿no? Que puedes publicar tú tus libros directamente sin necesidad de pasar por una editorial, que eso ya abre ahí muchísimo las posibilidades, ¿no? Pero bueno, el problema sigue siendo el mismo, sean como sean las plataformas que haya, sea como sea el mercado. El problema es hacer que tu libro llame la atención. Y Además, esto está en Amazon, en Publishing, o en Roca o en Planeta. Sigue siendo complicado. Claro. Además de Elías, de Alfredo, de L, de esa mujer misteriosa, también están los agotes. Lo único que, bueno, yo es que he leído antes a Dolores Redondo, entonces ya sabía más o menos de qué iba el tema de los agotes, que también es un colectivo importante en vuestra novela, ¿no, Ana? Sí. Además eso fue una casualidad, porque nosotros teníamos ya hecha prácticamente toda la novela y ya hicimos un viaje al sur de Francia, y entonces entramos en una iglesia y vimos que tenía 2 puertas, y vimos que tenía como 2 zonas diferenciadas dentro de la iglesia, 2 pilas bautismales, una elegante, bonita, y la otra que era una cosa que daba terror mirarla. Y entonces preguntamos al señor que estaba allí, y entonces él nos empezó a hablar de los cagots, que en Francia le llaman así. Nosotros, los cagots, ¿qué es eso? Porque sí que es verdad que en Navarra, incluso yo creo que en el País Vasco, pero sobre todo en Navarra, es muy conocido ese tema, el de los agotes. Fuera, yo creo que, yo no había oído nada. De hecho, el libro de Dolores salió cuando estábamos ya escribiendo este libro, y dije, mira, pero allí sí es bastante importante. Entonces nos vino al pelo, porque el pueblo del que es originaria L es un pueblo marginado, ya era marginado, y pensamos que el que fuera agote pues le daba ya un plus. Los agotes eran un pueblo, no se sabe cuál es su origen, pero que eran como una especie de apestados, ¿no? Como una etnia con la que nadie quería mezclarse. De hecho, los señalaban con la forma de vestir, les obligaban a vestir de unos determinados colores. Por ejemplo, no podían tener trabajos que implicaran el tocar comida, podían ser carpinteros y albañiles, pero por ejemplo no podrían ser panaderos. Estaban muy marcados y vivían en unas determinadas zonas. Y bueno, y eso ha durado hasta el siglo, yo creo que hasta el siglo XVIII o así, que se derogó la última ley que los señalaba, o sea, los discriminaba a esas fechas. O sea, que y ahora están muy puestos en valor. Yo creo que en Navarra hay como mucha poner en valor toda esa etnia, aquella ¿no? cultura, digamos, cuyo origen es desconocido, no se sabe muy bien de dónde viene. Ya sabes, Ignacio, que yo sigo muchas tus recomendaciones, pero también hay veces que leo Dolores Redondo, de su trilogía del Baztán. Bueno, la pregunta del pulpo, Ana, atención, agárrese al Lignum Crucis de Caravaca de la Cruz, ¿verdad? Para la pregunta que le va a desconcertar. Adelante, Ignacio. Sí, es lo que buscamos. Ustedes escriben, bueno, vosotros escribís a 4 manos.
No sé si puedes decirme otra par de cosas que hagáis así, y recuerda que estamos en horario infantil, así que cuidadín con lo que decimos. Bueno, a veces fregar los platos, nos vamos pasando los platos de uno a otro. Sí. Muy bien. Bueno, a 4 manos hacemos muchas cosas, porque para eso estamos casados y, bueno, pues compartimos vida, literatura y todo. Muy bien. Y Bueno, viajes. muy bien. Sí, señor. Aquí nos quedamos con esta historia tan interesante que tiene tantos pliegues, tanto recorrido y tanta profundidad. Ningún escocés verdadero, además de esa peculiaridad de la edición a través de Amazon. Ana Vallabriga y David Zaplana. Bueno, a David le das un saludo, Ana, un beso por nuestra parte ya directamente, ¿vale? Muchas gracias, Venga, un beso, gracias. hasta luego. Un abrazo. Y lo siento, Ignacio, pero es que no nos queda tiempo para escuchar Bueno, la pues melodía nada. que había seleccionado, pero en todo caso es Una cosa. imperecedera.